La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven de insumos de la propia reflexión o introspección. La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española la define de manera más general como una obra literaria narrativa de cierta extensión, y como un género literario narrativo que, con precedente en la antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Moderna. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el relato textos de distinta naturaleza, cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad que la que presentan los demás subgéneros narrativos. Características. Las características que permiten diferenciar una novela de otro género literario son las siguientes. Narra hechos reales o ficticios. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. La novela se escribe en forma de prosa. Cuida la estética de las palabras. El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o un relato. Una narrativa extensa, las novelas tienen, generalmente, entre 50.000 y 200.000 palabras, o de 150 a 1200 páginas o más. Aquí radica la diferencia con el cuento y el relato. Existe una zona difusa entre cuento y novela que no es posible separar en forma tajante. A veces se utiliza el término nouvelle o novela corta para designar los textos que parecen demasiado cortos para ser novela y demasiado largos para ser cuento, pero esto no significa que haya un tercer género. Finalidad. Dependiendo del objeto de la narración puede tener dos fines muy específicos. Difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor con la finalidad de influir de alguna manera en la sociedad a la cual va dirigida. Difundir costumbres, forma de vida y las aspiraciones de un grupo social determinado. Elementos esenciales. La acción, es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia. La introducción, es la parte inicial de la narrativa donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos o presenta a los personajes con sus características físicas y psicológicas. Además, describe el ambiente. El nudo, es la parte central de la narrativa donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto máximo. El desenlace, esta es considerada como la parte final, debido a que los conflictos o acciones de la narrativa después de haber alcanzado un punto máximo desencadenan acciones que pueden ser feliz o infeliz, lo que dependerá del objeto planteado en la narrativa. Los personajes, son los que desarrollan la acción. Los personajes principales, son los protagonistas, los que conducen las acciones, y la narrativa se desenvolverá alrededor de los mismos. Los personajes secundarios, son los que apuntalan la historia de los personajes principales con sus propias historias. Los personajes de relleno, fugaces o terciarios, son todos aquellos que aparecen en la narrativa con una función poco importante, y desaparecen. El ambiente, es el lugar donde se mueven los personajes. Estos pueden ser físico, todos los elementos que componen la escena, por ejemplo, casa, río, ciudad. Social, creencias, formas de vidas, pensamientos de una época o de una sociedad. Emocional, presentan los estados de ánimo, las angustias, los sentimientos que rodean a los personajes. Forma expresiva. La narración, esta forma de expresión es predominante en la novela donde ésta puede ser. Narración en primera persona, cuando el personaje narra su propia la historia. Narración en tercera persona, el narrador cuenta el relato. La descripción,
es una expresión utilizada para describir los aspectos físicos y psicológicos de los personajes. El diálogo, forma de expresión para que los personajes se comuniquen entre sí, se refleja el lenguaje propio de quienes hablan de acuerdo con su edad, sexo, educación, nivel social y emotivo. El monólogo, es una forma de expresión que consiste en mostrar lo que el personaje piensa y que no dice. Meditaciones silenciosas del personaje. La epístola, esta expresión es poco utilizada, y consiste en narrar los acontecimientos a través de una carta que se escriben los personajes entre sí. Tipología. La novela es el reino de la libertad de contenido y de forma. Es un género proteico que presenta a lo largo de la historia múltiples formas y puntos de vista. Para clasificar este género ha de tenerse en cuenta que existen diversos criterios, empleados por las distintas tipologías propuestas. Por el tono que mantiene la obra, se habla de novela satírica, novela humorística, novela didáctica, novela lírica por la forma, autobiográfica, epistolar, dialogada, ligera, novela corta o novella, novela polifónica, novela de aprendizaje o Bildungsroman. Metanovela según el público al que llegue o el modo de distribución, se habla de novela trivial, superventas o bestseller, novela por entregas o novela folletinesca atendiendo a su contenido. Las novelas pueden ser de aventuras, bélica, bizantina, caballeresca, libros de caballerías, de ciencia ficción, cortesana, costumbrista o de costumbres, describe el ambiente en que se mueven y las formas de vida cotidiana de un grupo social concreto, costumbres, personajes típicos. Dentro de este tipo de novela, según el estilo, se dio lugar al realismo y al naturalismo. Es un género típico del siglo XIX, con autores como Balzac y Zoula en Francia, Dickens, Gogol y Turgenev en Rusia, y en España, Fernán Caballero, F. Trigo, Pardo Bazán, Pereda o Blasco Ibáñez. De espías y suspense. Fantástica. Ficción criminal. Gótica. Histórica. De misterio. Morisca. Negra. Pastoril. Picaresca. Policíaca. Rosa. Sentimental. Social, disminuye en lo posible la descripción de vidas individuales, sustituyéndolas por una colectividad, pues no importa el ser humano en sí, sino como parte de un grupo o clase social. Su actitud es crítica, con afán de denunciar situaciones, ambientes y modos de vida de un grupo. Fue cultivada en España en los años 1950, novela social española. De terror. Novela del oeste o westerns. Hay que añadir a esta lista otras tipologías que toman como criterio el estilo de la obra y entonces se habla de realista, novela naturalista, existencial, roman courtoiso. Si se consideran sus argumentos, puede hablarse de psicológica. Novela de tesis, es la que da más importancia a las intenciones del autor, generalmente ideológicas, que a la narración. Muy cultivada en el siglo XIX, especialmente por Fernán Caballero y el padre Coloma. Novela testimonio desde finales del período victoriano hasta la actualidad. Algunas de estas variedades se han convertido en auténticos subgéneros muy populares, aunque a menudo ignorados por los críticos y los académicos. En tiempos recientes, las mejores novelas de ciertos subgéneros han empezado a ser reconocidas como literatura seria. Historia. La novela es el más tardío de todos los géneros literarios. Aunque tiene precedentes en la Edad Antigua, no logró implantarse sino hasta la Edad Media. Precedentes. Existe toda una tradición de largos relatos narrativos en verso, propios de tradiciones orales, como la sumeria y la hindú. Estos relatos épicos en verso se dieron igualmente en Grecia y Roma. Es aquí donde se encuentran las primeras ficciones en prosa, tanto en su modalidad satírica.
Dos géneros aparecen en la época helenística que se retomarían en el Renacimiento y están en el origen de la novela moderna, la novela bizantina y la novela pastoril. Edad Media. La novela de Genji, de Murasaki Shikibu, es una obra clásica de la literatura japonesa y está considerada como una de las novelas más antiguas de la historia. En Occidente, en los siglos XI y XII, surgieron los romances, que eran largas narraciones de ficción en verso, que se llamaron así por estar escritos en lengua romance. Se dedicaron especialmente a temas histórico-legendarios, en torno a personajes como el Cid o el ciclo artúrico. En el siglo XIII, el mallorquín Ramón Llull escribe las primeras novelas modernas occidentales, Blanquerna y Félix o Libro de las Maravillas, así como otros relatos breves en prosa como el Libro de las Bestias. En los siglos XIV y XV surgieron los primeros romances en prosa, largas narraciones sobre los mismos temas caballerescos, solo que evitando el verso rimado. Aquí se encuentra el origen de los libros de caballerías. En China se escriben dos de las cuatro novelas clásicas chinas, el romance de los tres reinos de Luo Guanzhong y la primera versión de A la orilla del agua de Xi Nayan. Junto a los libros de caballerías, surgieron en el siglo XIV las colecciones de cuentos, que tienen en Boccaccio y Chaucer sus más destacados representantes. Solían recurrir al artificio de la historia dentro de la historia, no son así los autores, sino sus personajes, los que relatan los cuentos. Así, en el Decamerón, un grupo de florentinos huye de la peste y se entretienen unos a otros narrando historias de todo tipo. En los cuentos de Canterbury, son unos peregrinos que van a Canterbury a visitar la tumba de Thomas Becket y cada uno escoge cuentos que se relacionan con su estado o su carácter. Así los nobles cuentan historias más románticas, mientras que los de clase inferior prefieren historias de la vida cotidiana. De esta forma, los verdaderos autores, Chaucer y Boccaccio, justificaban estas historias de trampas y travesuras, de amores ilícitos e inteligentes intrigas en las que se reía de profesiones respetables o de los habitantes de otra ciudad. A finales del siglo XV surge en España la novela sentimental, como última derivación de las convencionales teorías provenzales del amor cortés. La obra fundamental del género fue La cárcel de amor de Diego de San Pedro. El cambio de un siglo a otro estuvo dominado por los libros de caballerías. En Valencia, este tipo de prosa novelesca se difundió al idioma valenciano, con obras como Tirante el Blanco, Tirant lo Blanc de Joanot Martorell o la novela anónima Curiale Guelfa. La obra más representativa del género fue el Amadís de Gaula. Este género siguió cultivándose el siglo siguiente, con dos ciclos de novelas, Los Amadasás y Los Palmerines. Edad Moderna. Siglo INBSP, span 16/span. None. Siglo INBSP, span 17/span. None. Siglo INBSP, span 18/span. None. Edad contemporánea. Siglo INBSP, span 19/span. None. Siglo INBSP, span XX/span. None. Y boom barra y latinoamericano. None. Véase también. Historia de la novela. Literatura. Ficción. Relato. Cuento. Novela corta. Romance. Novela bizantina. Teatro y drama. Poesía. Nanóbrimo. Referencias.